todos, soy la doctora Marta Niebles, médico especialista en medicina familiar, docente y coordinadora del área de semiología de la Fundación Universitaria Navarra de Neiva, Huila. Hoy les vamos a presentar un tema muy importante que es el examen físico neurológico de los pares craneales. La presentación estará a cargo de los estudiantes de Medicina en Formación Jordan Echeverry Castro, Laura Vanessa Hernández Soriano y Jessica Tatiana Núñez. Los pares craneales, también llamados nervios craneales, son 12 pares de nervios que surgen directamente del cerebro o a nivel del tronco del encéfalo para distribuirse a través de los agujeros de la base del cráneo en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Constituyen la parte del sistema nervioso periférico que relaciona el encéfalo con las estructuras craneales y cervicales en sentido aferente, sensitivo y sensorial, y también eferente, motora y vegetativa. En la presentación se hablará del origen real de cada nervio, función o funciones de los mismos, así como de su técnica de exploración, la evaluación normal y los resultados anormales que estén asociados a diferentes patologías. Vamos a empezar a hablar sobre el nervio olfatorio, que es el primer par craneal. Este va a recibir la información sensorial. Vamos a encontrar que tienen un origen real y un origen aparente. En cuanto al origen real, viene de las células de Schwartz ubicadas en la mucosa nasal de la porción superior de las fosas nasales y tienen una estimulación química de partículas odoríferas. En cuanto al origen aparente, vamos a tener que es desde el bulbo olfatorio anterior ubicado sobre la lámina lacrimosa. Es necesario recordar que este nervio va a ser una prolongación telencefálica del rinencéfalo. Como la función del nervio olfatorio, tenemos que es transmitir los estímulos olfativos desde la nariz hacia el cerebro primordialmente. En cuanto a la técnica de exploración de este par, primero debe tenerse preparados pequeños frascos con sustancias de olores conocidos, corrientes o comunes y que es muy importante que no vayan a ser irritantes para el paciente. Segundo, ocluya una fosa nasal con un dedo, mantenga la boca cerrada y cierre los ojos. Tercero, presente varios olores familiares, aplicándolo en la boca del recipiente que contenga la sustancia que vaya a usar y lo coloca debajo de la fosa nasal, pues que se esté examinando. Cuarto, cada lado de las fosas nasales tiene que ser explorado separadamente. Quinto, debemos preguntar al paciente si siente o no el olor y si responde positivamente a lo que se le está presentando. Sexto, es importante aclarar que aunque no se identifique exactamente la apreciación por el sujeto de un olor, es suficiente para excluir una anosmia. Recordemos que la anosmia va a ser la pérdida del olfato. Entonces, ¿qué es importante en la exploración del nervio olfatorio? Primero, es importante tener en cuenta que cada fosa nasal se va a examinar por separado. Segundo, se requiere que inhale profundamente de 3 a 4 veces en la sustancia que se le esté colocando al paciente. El paciente debe tener los ojos cerrados y se le va a preguntar al paciente, ¿detecta algún olor? ¿Es agradable o desagradable el olor que siente? ¿Logra identificar el olor? Como principales causas de las alteraciones en el nervio olfatorio van a ser trastornos del gusto, resfriados, traumas craneales o secuelas quirúrgicas, tumores primarios y secundarios, enfermedades de las fosas nasales, el envejecimiento, la enfermedad del Parkinson, uso de drogas como lo es la cocaína y la anfetamina y algunas crisis uncinadas. Vamos a tener algunas alteraciones de importancia, entre ellos anosmia, hiposmia, parosmia. Anosmia va a ser la ausencia total de la percepción del olor. Sus principales causas pueden ser infecciones virales, consumo de medicamentos, radioterapia, traqueostomía, traumatismos y enfermedad de Wernicke.
En cuanto a la hiposmia, va a ser la reducción en la capacidad para detectar olores. Vamos a tener que esta puede ser causada por pólipos en las fosas nasales, por sinusitis, por problemas dentales, por infecciones, por cáncer e incluso por una enfermedad de Parkinson. La parosmia. La parosmia va a ser el cambio en la percepción normal de los olores. Es cuando se distorsiona el olor de algo familiar o cuando algo que normalmente agradaba, que de repente se empieza a volver desagradable. Otras alteraciones del nervio olfatorio vamos a tener la cacosmia, la fantosmia y la hiperosmia. La cacosmia va a ser la percepción de malos olores, a causa ya sea de una epilepsia, enfermedades de Parkinson, enfermedades psiquiátricas o de personas de avanzada edad pueden padecer esto. La fantosmia u olor fantasma es la sensación de percibir un olor que en realidad no está presente. Pueden ser causas como tumores cerebrales, epilepsias, enfermedad de Parkinson, esquizofrenia o incluso Alzheimer. Y la hiperosmia hablamos de un trastorno que supone el aumento exagerado de la sensibilidad hacia los olores. Esta puede ser dada por una alteración neuronal, por el embarazo, por la enfermedad de Addison, la enfermedad de Basedow, una fibrosis quística o incluso la menopausia. Exploración del segundo par craneal. El segundo par craneal va a emerger cerca del polo posterior de cada globo ocular. Va a estar constituido por los axones de las células ganglionales de la retina y se halla cubierto por las meninges. Sus orígenes real y aparente. El real tiene una capa de células ganglionares de la retina y el aparente el ángulo anterior del quiasma óptico. Su anatomía funcional. Pues el nervio óptico transmite la información visual, es decir, la señal eléctrica que va a ser producida por una imagen obtenida en la retina hasta el cerebro. Tenemos la función del segundo par. Esta función va a ser principalmente sensitiva y va a permitir la discriminación del color y la agudeza visual. Vamos a tener que en la imagen los campos visuales conservados están totalmente blancos y el campo visual perdido totalmente negro. Entonces, si un ojo o un nervio óptico se lesiona, pues solo se va a perder la visión del lado afectado. Si se lesiona el quiasma óptico, se va a perder la parte externa del campo visual en ambos ojos. Y tenemos que si las vías ópticas que van desde el quiasma óptico hasta la corteza visual se van a lesionar, pues se va a perder un lado del campo visual en ambos ojos, es decir, una lesión en la parte derecha del cerebro me puede provocar la pérdida del campo visual izquierdo en ambos ojos y es un trastorno que se va a denominar como una hemianopia homónima. Puede estar causado por un ictus o por un tumor que lesiona uno de los lados del cerebro. En cuanto al examen físico, se debe tener en cuenta que en el caso del segundo nervio craneal, que es el óptico, vamos a tener en cuenta la agudeza visual, donde se va a evaluar por la tabla de Snell, que es para la visión de lejos, o un manual para la visión cercana. Se va a examinar cada ojo por separado mientras el ojo opuesto permanece tapado. También tenemos la percepción de los colores en el examen físico. Este se va a evaluar con las láminas pseudoisocromáticas de Ishihara o las láminas de Hardy-Rand-Reiter, que contienen números o figuras encerradas en los medios de una superficie de puntos de colores específicos. También vamos a tener en cuenta los campos visuales. Estos se van a evaluar mediante la confrontación dirigida de los 4 cuadrantes visuales. Se va a evaluar la respuesta pupilar directa y consensual y también se realiza el examen del fondo de ojo.
¿Qué tipos de lesiones vamos a encontrar? Vamos a encontrar qué tipo de lesión pueden ser golpes o manipulaciones del nervio ocular con algún objeto sucio. Sus causas principalmente van a ser fracturas de órbita, gliomas de nervio óptico, tumores de hipófisis, craniofaringomioma, tumores o quistes del tercer ventrículo e incluso aneurismas. Entonces vamos a encontrar trastornos, tales como la discromatopsia, que va a ser la ceguera o la falta de discernimiento para los colores. A diferencia del daltonismo, la discromatopsia no distingue un color en específico. Vamos a encontrar 4 tipos. La protanopia, que va a ser la ceguera para el color rojo, la deuteranopia, que va a ser la ceguera para el color verde, la tritanopia, que es la ceguera para el color azul, y la acromaxia, que es la ceguera para los colores verde, azul, blanco y rosa. También vamos a tener lo que es la acromatopsia. Esto va a ser la enfermedad en la cual solo son percibidos los colores blanco y negro y se va a producir por una alteración de las células fotorreceptivas sensibles al color, que van a ser los conos, que son las células sensibles a la luz. Vamos a encontrar patologías como escotoma, que es la pérdida de la visión en una sección del campo visual, amaurosis, que es la ceguera, la pérdida de la visión en el ojo sin aparente lesión del mismo, hemianopsias, que va a ser la pérdida de la visión a una mitad del campo visual, y la cuadrantonopsia, que es la pérdida de la visión en un cuadrante del campo visual. Vamos a encontrar las alteraciones del fondo de ojo. Vamos a encontrar edema de la papila mecánica, que puede ser progresivo. Vamos a encontrar efectos como bordes papilares borrosos, papilas elevadas, pérdida del pulso venoso, venas ingurgitadas, hemorragias e incluso exudados. Signos y síntomas principales son la disminución rápida de la agudeza visual, progresa a ceguera o alteraciones campimétricas con un escotoma central y un dolor orbitario por movilidad ocular. Vamos a encontrar que sus causas principales van a ser una hipertensión intracraneal, una hipertensión arterial, tumores orbitarios o generalmente pues va a ser bilateral. Incluso también tenemos alteraciones como el edema de papila inflamatorio. La atrofia de la papila, vamos a tener que puede ser primaria o secundaria. Primaria, donde vamos a tener una atrofia progresiva sin alteraciones previas y síntomas como alteraciones progresivas de la visión, que me puede llevar a una ceguera. Las principales causas vamos a tener que puede ser una compresión del nervio óptico. En cuanto a la secundaria, puede ser constitutiva a una neuritis óptica o a un edema de la papila persistente. En cuanto a la neuropatía óptica isquémica anterior, esta es el infarto de la papila óptica, que puede ser arterítico o no arterítico. El único síntoma constante va a ser una pérdida indolora de la visión. El diagnóstico es clínico y su tratamiento es de la variedad no arterítica, es ineficaz. El tratamiento para la variedad arterítica no restaura la visión, pero puede ayudar a proteger el ojo afectado. Entonces vamos a encontrar acá que el paciente va a presentar una pérdida de la agudeza de la visión unilateral sin dolor y va a tener una tumefacción de la papila. Sus principales causas pueden ser un compromiso de las arterias ciliares posteriores. ¿Qué vamos a encontrar además? Vamos a encontrar que la papila va a estar edematizada y sobrelevada y las fibras nerviosas tumefactas o van a oscurecer los vasos superficiales finos del nervio óptico. A menudo las hemorragias rodean la papila. La papila puede estar pálida en la variante arterítica e hiperémica en la no arterítica. En ambas variantes, a menudo el examen del campo visual va a mostrar un defecto en los campos inferiores y centrales. También vamos a encontrar la obstrucción de la arteria central de la retina. Vamos a tener que sus efectos pueden ser una disminución brusca, completa, la mayoría de veces, de la agudeza visual. Vamos a encontrar una retina opaca y grisácea, generalmente unilateral, y las causas pueden ser ateromatosis, embolias o alguna otra. Par craneal 3, nervio oculomotor.
Este nervio motor se origina en la cara anterior del mesencéfalo, se mueve hacia adelante pasando por debajo de la arteria cerebral posterior y por encima de la arteria cerebrosa superior. El nervio perfora la dura madre y entra en la cara lateral del seno cavernoso. Dentro del seno cavernoso recibe ramas simpáticas del plexo carotidio interno. Sus funciones. Las fibras parasimpáticas van a viajar en la rama inferior del nervio oculomotor. Dentro de la órbita se va a ramificar y va a hacer sinapsis en el ganglio ciliar. Las fibras se van a transportar desde el ganglio al ojo a través del nervio ciliar corto. Sus funciones principales: hay dos estructuras en el ojo que van a recibir la inervación parasimpática del nervio oculomotor: el esfínter pupilar y los músculos ciliares. En cuanto al esfínter pupilar, va a limitar la pupila, reduciendo la cantidad de luz que entra en el ojo. Y los músculos ciliares, que son los contractos, hacen que la lente se vuelva más esférica y por lo tanto más adaptada a la visión de corto alcance. Vamos a encontrar algunas lesiones y algunas patologías. Entre ellas, las lesiones es un aumento de la presión intracraneal. Esto comprime el nervio contra el hueso temporal. Vamos a tener aneurisma de la arteria cerebral posterior, infección o trauma del seno cavernoso, y como patologías vamos a encontrar oculomotor, tal como diabetes, esclerosis múltiple, miastenia gravis y arteritis gigante de la célula. El nervio oculomotor va a ser el nervio principal que va a suministrar los músculos oculares y extraoculares. Es de vital importancia no olvidar. En cuanto a algunas alteraciones, vamos a encontrar estrabismos, diplopías, ptosis, desviación del ojo hacia abajo y hacia afuera, dilatación pupilar, pérdida de los reflejos a la luz y la acomodación. También tenemos que normalmente alrededor de la tercera parte del iris va a estar cubierta por el párpado superior. En los pacientes en los que la superficie del iris va a ser su cubierta mayor, el paciente puede presentar una ptosis secundaria a la parálisis del nervio motor, que va a ser común. El síndrome de Horner o miastenia gravis son ejemplos de ellos. También vamos a encontrar lo que es el síndrome de Weber, que se caracteriza por una consecuencia del daño del nervio oculomotor, de los fascículos corticobulbares y corticorreticulares. La interrupción de las fibras de dicho nervio va a producir la caída del párpado, que es lo que conocemos como ptosis, mirada visca, que es estrabismo, y va a tener la incapacidad para elevar, descender o aducir el ojo. Incluso va a presentar midriasis, que va a hacer la pupila completamente dilatada. Los signos clínicos que se asocian con el ojo cuando hay una alteración del nervio oculomotor: ptosis, donde hay una debilidad a la parálisis del elevador del párpado superior. Vamos a tener un globo ocular descansando en la ubicación, es decir, hacia abajo y hacia afuera, debido a una parálisis del recto superior, inferior e intermedio, y al oblicuo inferior. Entonces el paciente no puede elevar, oprimir o adductar el ojo. Vamos a encontrar una pupila dilatada, que va a ser debido a la acción no opuesta del músculo dilatador del pupilar. Para el diagnóstico en afectación del nervio oculomotor se debe hacer una muy buena exploración neurológica, una resonancia magnética en caso de parálisis, tomografía computarizada en caso de lesión encefálica. El diagnóstico de la parálisis del tercer par craneal se basa en los síntomas y en los resultados de una exploración neurológica. Si se sospecha una rotura de un aneurisma y no se detecta sangre mediante la resonancia magnética o un TAC, se realiza una punción lumbar o una angiografía por resonancia magnética, una angiografía por tomografía computarizada o incluso una angiografía cerebral. En cuanto a la valoración de la consulta y las pupilas, ¿qué se debe examinar? Principalmente su tamaño, los reflejos fotomotor y de acomodación y su forma. También
Se le tiene que decir siempre que apague la luz de la sala de la exploración y utilizar una luz intensa. Si la realización pupilar está alterada o es dudosa, valore la reacción de proximidad. Coloque su dedo o un lápiz aproximadamente a una distancia de 10 centímetros del ojo del paciente y pídale que mire alternativamente a este objeto y a los objetos que quedan en la distancia directamente por detrás del mismo. Observe la constricción de las pupilas cuando el paciente enfoca al objeto más próximo. También la valoración de los movimientos extraoculares se va a llevar a cabo pidiéndole al paciente que siga con sus ojos el movimiento de nuestros dedos. Coloque la mano aproximadamente a 45 centímetros de los ojos del paciente y mueva su dedo escribiendo una H amplia, pasando a través de las 6 direcciones cardinales de la mirada. Entonces vamos a tener que es dextrosupraversión, que es de arriba y a la derecha, supraversión, que es arriba, levosupraversión, arriba y a la izquierda, dextroversión hacia la derecha, posición primaria, que es mirar directamente hacia el frente, la levoversión, que es hacia la izquierda, dextroinfraversión, que es abajo y a la derecha, infraversión, que es mirar hacia abajo, y la levoinfraversión, que es abajo y a la izquierda. Finalmente, va a ser necesario que usted compruebe la normalidad de los movimientos conjugados de los ojos en todas las direcciones, es decir, los ojos se deben desplazar en la misma dirección, con la misma velocidad y manteniendo su alineación. ¿Cómo es el tratamiento? Pues algunas personas mejoran sin tratamiento. El tratamiento de la causa, si se puede encontrar, puede aliviar algunos síntomas. Entonces tenemos entre ellos medicamentos corticosteroides para reducir la hinchazón y aliviar la presión sobre el nervio cuando es causado por un tumor o alguna lesión. Segunda opción, un parche en los ojos o gafas con prismas para reducir la visión doble. Tercera opción, medicamentos para el dolor. Y por último tenemos lo que es... Este tipo de nervio es un nervio motor voluntario. Su origen real, situado en el pedúnculo cerebral por debajo del núcleo somatomotor del nervio oculomotor. Origen aparente, emerge en la cara posterior de los pedúnculos cerebrales a cada lado del frenillo de las válvulas de Busens. La función de este, a nivel eferente, se da la inervación de los músculos oblicuo superior del ojo, depresión, abducción y rotación interna. A la exploración física del nervio troclear, fijamos la cabeza del paciente con una mano, se le indica que siga la mirada del lapicero que le vamos a mostrar. Realizarle movimientos en direcciones cardinales, partiendo desde el centro y retornando al punto también central. Patologías de este nervio. Se va a presentar diplopía causada por la parálisis del cuarto par craneal. El músculo oblicuo superior no funciona. Otra como la ptosis palpebral, estrabismo convergente. Quinto par craneal o nervio trigémino. Embriológicamente es el primer nervio del arco braquial. Inerva los músculos maceteros, temporal, pterigoideo interno y pterigoideo externo. La función de este nervio trigémino es una función mixta. Tiene tanto motora y sensitiva, teniendo predominio de función sensitiva. Controla principalmente la musculatura de la masticación y de la sensibilidad facial. Tiene 3 ramas, la rama B1 o oftálmica, B2 o maxilar y B3 o mandibular. Al examen físico de este quinto nervio par craneal se va a evaluar a nivel sensitivo y motor. Sensitivo por medio
del frío y del calor, se le va a pedir al paciente que cierre los ojos y se le va a evaluar ambos lados con el frío y con el calor y preguntándole al paciente qué siente. A nivel motor, con el tacto, con una punta roma o algodón. También se le pide al paciente que cierre los ojos y se le evalúa bilateralmente para mirar si hay alguna afectación. También se pueden evaluar los reflejos, que es B1 o esclerocorneal, B2 o nasal y B3 reflejo mentoniano. La lesión o neuralgia del trigémino. Este es un dolor intenso tipo calambre, puede durar de 2 a 3 minutos, intermitente, a cualquier hora del día, puede afectarse cualquiera de las 3 ramas, B1, B2 o B3 o juntas, y frecuentemente en mayores de 50 años, en mujeres. Las causas de esta neuralgia puede ser irritación del nervio, compresión del nervio por tumor o enfermedad reumática, lesión de cirugía facial, oral y senos paranasales, esclerosis múltiple, atrapamiento o espasmos musculares, falta de sueño, puede ser atípico o por alimentos como café, cítricos, lácteos y carne. Nervio abducens o par craneal sexto. De origen aparente en el ángulo bulbo protuberencial y de origen real, núcleo protuberencial en la parte lateral o externa de la eminencia medial. La función de este nervio es inervar el músculo recto externo y la abducción del globo ocular. La parálisis de este nervio abducens puede presentarse como aducción normal y abducción con dificultad, diplopía horizontal binocular, al intentar mirar al lado del músculo paralizado, cefalea postpunción lumbar, meningitis y traumatismos. Al examen físico del nervio abducens se le va a hacer la prueba de motilidad ocular extrínseca. Se le pide al paciente que siga el dedo del examinador y se va a mirar la convergencia de la mirada. Nervio facial o par craneal séptimo. Este nervio es un nervio mixto, de origen aparente en el surco bulbo protuberencial y de origen real en el núcleo motor principal, porción superior del núcleo del tracto solitario, núcleo salivar superior y lagrimal y núcleo espinal del trigémino. En la inervación motora está encargado de los músculos de la expresión facial, músculos de la cavidad timpánica, estiloideo y vientre posterior del músculo digástrico. En la inervación autónoma motora parasimpática visceral está encargado de las glándulas lagrimales, submandibulares, sublinguales y salivales menores. En la inervación sensitiva, encargado del gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua, sensibilidad general para la piel del conducto auditivo externo y la cara interna de la oreja. A la exploración física, en la inspección se apreciarán los rasgos fisonómicos evaluando las asimetrías de las arrugas frontales, alguna alteración de la oclusión palpebral, borramiento del surco nasofaríngeo y desviaciones de la comisura bucal. En la exploración física motora, se le pide al paciente que arrugue la frente, que eleve las cejas, frunza el ceño, ocluya fuertemente los párpados, abra la boca mostrando los dientes, silbe y que sople. Al pedirle al paciente que cierre los ojos muy fuertemente mientras el explorador intenta abrirlos. Se le dice que no permita abrírselos.
a ver cómo está la fuerza de los párpados. Se explora cada ojo por separado y se comparan las fuerzas. Los tipos de debilidad facial. Hay dos tipos de debilidad. La primera, las lesiones de la motoneurona superior afectan las vías corticovulvares. Debilidad. Aparecerá una debilidad contralateral de la parte inferior de la cara con función normal de la parte superior. El paciente sigue siendo capaz de fruncir el ceño. Este se relaciona con la inervación bilateral de la parte superior de la cara por las fibras corticovulvares. La parte inferior de la cara tiene únicamente inervación unilateral procedente de los centros corticales contralaterales. Y la segunda, una afectación total de los músculos faciales ipsilaterales y no se respeta ninguna zona. Esto se puede deber a lesiones del nervio en su salida del cráneo o a afectación del núcleo facial en la protuberancia. El signo de Bell. Cuando se le pide al paciente que cierre los ojos y el globo ocular del lado paralizado se dirige hacia arriba y hacia afuera, quedando a la vista la esclerótica. Parálisis de Bell derecha. Al pedirle al paciente que sonriera, el lado izquierdo de la cara se desvió hacia la izquierda. Este paciente tenía parálisis facial derecha, también conocida como parálisis de Bell derecha. Esta parálisis facial se define como un síndrome con paresia o plegia de la musculatura facial por alguna lesión en las vías motoras del séptimo par craneal. Y dependiendo del nivel de la lesión, dará diferentes síntomas y se reconocen dos tipos, la periférica y la central. La lesión periférica, daño en el núcleo. Hay una afectación del nervio facial en su núcleo o tronco hasta las fibras periféricas, ya sea intra o extracraneales. Se va a manifestar con la parálisis de los músculos faciales del mismo lado. En la lesión central o en la corteza va a haber una afectación superior al núcleo facial. Se presenta la musculatura frontal y orbicular de los párpados, ya que poseen inervación bilateral. Se paralizan los músculos de la mitad inferior del mismo lado. Algunas diferencias entre la parálisis facial central y periférica, que en la central no produce hiperacusia ni hipogegusia seroftalmia. En cambio, en la periferia o en la periférica sí se van a presentar estas tres. Parálisis facial periférica. Esta se manifiesta por una lesión del núcleo del facial y sus referencias, y las lesiones son siempre homolaterales respecto de la parálisis. Consiste en un síndrome agudo con debilidad de la musculatura facial por afectación del nervio facial después del núcleo de este nervio infranuclear. Si el origen es anterior al núcleo supranuclear, es una parálisis central. La parálisis facial periférica es la más frecuente de todas las parálisis de los nervios craneales. Puede ser unilateral si afecta únicamente un lado y en muy raros casos bilateral. Aquí tenemos una escala de degradación de la función de la musculatura facial de Hauss-Brackmann. Grado 1 o categoría normal, con sus características como función simétrica y normal en todas las áreas. Grado 2, disfunción media, ligera asimetría al sonreír con máximo esfuerzo, cierre completo del ojo con mínimo esfuerzo, sinquinesia casi notoria, ausencia de contractura o espasmo. Grado 3 o categoría de disfunción moderada, se va a evidenciar una debilidad obvia pero no desfigurante. Puede ser incapaz de levantar la ceja,
movimiento asimétrico de la boca con máximo esfuerzo, sinquinesia obvia pero no desfigurante, espasmos hemifaciales. Grado 4, disfunción moderadamente severa, se debe evidenciar con una debilidad obvia y asimetría desfigurante, incapaz de levantar la ceja, simetría normal y tono al descanso, cierre incompleto del ojo, boca asimétrica al máximo esfuerzo. Grado 5, disfunción severa, movimiento leve, perceptible, asimetría al descanso, boca con ligero movimiento, incapacidad de levantar la ceja y cierre incompleto del ojo. Grado 6, parálisis facial sin movimiento. Parálisis central. Consiste en la parálisis de la musculatura facial inferior contralateral con conservación del territorio facial superior. El reflejo corneáneo se encuentra normal y no hay alteraciones del gusto. Las lesiones son siempre contralaterales respecto de la parálisis y el compromiso es exclusivamente motor. Se observa parálisis de la musculatura facial correspondiente a la parte inferior de la cara. Hiperacusia. Síndrome que se caracteriza por una hipersensibilidad auditiva. Después de una parálisis del nervio facial, estas lesiones se da porque al paralizar uno de los dos pequeños músculos del oído que protegen los oídos contra el ruido intenso, y por eso se va a producir la hiperacusia. Disgeusia. Se trata de un síntoma por el cual las personas que lo padecen sienten cambios en la percepción de intensidad de los sabores. Hay una alteración en los receptores periféricos que están presentados por las células gustativas, los corpúsculos gustativos, que son inervadas por la rama de la cuerda del tímpano del nervio facial. Los pacientes van a sentir un sabor metálico o amargo y van a tener una dificultad para captar los sabores dulces. Iniciamos hablando entonces de lo que es lack of thalamus, pues este va a ser la imposibilidad de lograr el cierre completo de los párpados al quedar un espacio pues entre el párpado superior y el párpado inferior. Vamos a tener que encontramos paralíticos y mecánicos. Paralíticos donde el nervio facial puede ser el encargado de transmitir la información nerviosa al músculo que se encarga de cerrar los párpados, que es el orbicular. Entonces, cuando este nervio se ve afectado por alguna parálisis facial, por algún tumor, por cualquier causa, pues el músculo va a perder fuerza impidiendo el cierre total de los párpados. Y tenemos uno mecánico que ocurre cuando la función nerviosa del músculo es correcta, pero algún factor externo va a impedir el cierre. Tal es el caso de cicatrices en los párpados o en la conjuntiva, alguna retracción palpebral, exoftalmos o laxitud palpebral, entre otros. Tenemos lo que es la otitis media aguda y la otitis media crónica. Otitis media aguda que va a tener una propagación de la infección hacia el nervio facial por dehiscencia del canal facial a través del canal de la cuerda del tímpano o del músculo del estribo o por conexiones vasculares como una tromboflebitis entre el canal del falopio y las células mastoideas. Y tenemos la otitis media crónica que va a ser la consecuencia de la erosión más o menos extensa del canal del falopio y posterior a una agresión del nervio facial, bien sea por el propio colestatoma o por el tejido de granulación que la envuelve. Recordemos que colestatoma va a ser una alteración destructiva de una parte de la membrana mucosa del oído medio, que pasa a ser tejido epitelial. Va a producir células epiteliales muertas que pues al entrar en contacto con la mucosa en la que se está situada pues se infecta con facilidad. Hablaremos del nervio vestíbulo coclear. El
nervio auditivo, también llamado nervio vestibulococlear o nervio estatocáustico, es el octavo de los 12 nervios craneales. Va a ser responsable del equilibrio y la función auditiva. Es un nervio aferente de tipo sensorial que consta de dos orígenes, uno real y otro aparente. Va a poseer dos ramas, que es rama coclear y rama vestibular. Entonces las principales funciones de este nervio va a ser equilibrio, la audición y los movimientos. Y con las dos ramas pues va a tener entonces lo que es conformado por dos nervios, que es el nervio coclear o auditivo, que se va a recoger en el oído interno sensaciones auditivas y las transmite a los centros de las sensaciones auditivas, y el nervio vestibular recibe y conduce las impresiones destinadas al sentido del equilibrio. ¿Sí? Entonces nos va a dar como la información de posición y movimientos de la cabeza para un mejor equilibrio. Este nervio vestibulococlear pues surge desde el tronco cerebral, que está conectado con la médula espinal y que se encuentra en la base del cráneo. Se desplaza desde la parte interna de la oreja hacia el cerebro. En lo interno son células receptoras, van a recibir vibraciones de sonido y ruidos desde el exterior, que van a estimular pues el nervio coclear para enviar estos sonidos al cerebro para una mejor interpretación. Los movimientos de la cabeza van a afectar el líquido dentro del oído y estimulan el nervio vestibular para enviar la información al cerebro en relación con el sentido del cuerpo para el equilibrio o alguna posición. El origen real del par octavo está en el ganglio de Scarpa. Sus dendritas se conectan con órganos como el utrículo y el sáculo, mientras que los axones se van a dirigir a lo que es el tronco encefálico, encontrando su final en el complejo de un núcleo vestibular. El origen aparente pues está en el surco bulboprotuberancial, que va a estar situado fuera del nervio facial, además de que va a estar como intermediario el de Urisbach. Vamos a tener entonces que cuando el nervio coclear se va a ver afectado, van a tener manifestaciones que van a incluir tinnitus o zumbidos en los oídos, la capacidad de audición deficiente e incluso sordera. Cuando la rama vestibular está afectada, ya sea por una lesión o alguna enfermedad, vamos a tener síntomas como mareos, náuseas, ataxia, vómitos, nistagmus, que incluso puede estar acompañado de vértigo o pues la falsa sensación de que el medio ambiente está girando. Entonces vamos a tener que la pérdida de la audición va a ser generalmente debido a una exposición a un ruido, a otitis media, a inflamaciones a la parte media del oído, de pronto bloqueo de cera y presbiacusia. Recordemos que la presbiacusia es la pérdida de la audición provocada por la vejez. En cuanto a la exploración del nervio vestibular, vamos a tener que el nervio vestibular va a recibir y va a conducir las impresiones destinadas al sentido del equilibrio. Entonces vamos a tener las informaciones de posiciones y movimientos de la cabeza. Va a comprender normalmente pues de una anamnesis y un examen objetivo. Se le preguntan principalmente dos aspectos, vértigo y acúfenos. Y se va a presentar nistagmus y nistagmus espontáneos. También vamos a tener en cuenta que vamos a encontrar tres formas de poder identificarlo. Tenemos la desviación lateral del cuerpo. Entonces se observa el sujeto de pie y en posiciones firmes. Si está comprometido el nervio vestibular, pues el paciente se va a sentir atraído frecuentemente hacia un lado, ocasionando su caída. ¿Sí? Vamos a tener la prueba de adaptación estática de Rademacher-Gerson, que vamos a tener un sujeto normal que se va a colocar a gatas sobre una camilla. Este reaccionará a las rotaciones que se transmiten a la camilla en sentido del eje longitudinal o transversal a manera de mantener el equilibrio. Cuando el sujeto tiene una alteración vestibular, van a faltar estas respuestas y pues el sujeto cae por el lado donde se le está inclinando la camilla. Y vamos a tener lo que es la marcha zigzaguante y marcha en estrella de Babinski-Weil, en donde los padecimientos vestibulares, pues el sujeto se va a desviar en la marcha hacia un lado y otro lado.
Esta marcha, pues el paciente va a tener vendados los ojos, se le pide que avance 10 pasos hacia adelante y que retroceda 5, y se empieza a observar que la trayectoria totalmente que hace el paciente pues totalmente va a describir la figura de una estrella. También tenemos otra prueba, como por ejemplo lo que es la prueba de los brazos extendidos de Varani. Aquí pues se le va a colocar al paciente sentado con los brazos extendidos hacia el explorador, señalados con sus dedos índices. A continuación se le ordena que cierre los ojos y se valora la desviación de los dedos índices al mantenerse en esta posición durante un tiempo mínimo de 15 segundos. Entonces vamos a valorar la desviación espontánea y el tono muscular de los miembros superiores en esta última prueba. En cuanto a la exploración de la rama coclear, vamos a tener principalmente que se va a explorar primeramente la percepción del sonido por la transmisión aérea y luego por una transmisión ósea. Entonces, vamos a tener que se va a ocluir un oído con la mano y se evita que el enfermo mire al médico. Cuando éste pronuncia alguna palabra y preguntas sencillas, vamos a ver lo que es la agudeza auditiva. Entonces, para esto vamos a tener lo que son las pruebas de Weber, prueba de Rinne, prueba de Swabash. La prueba de Swabash, pues esta se realiza con un diapasón, colocándolo en la mastoides del oído explorado. La prueba consiste en comparar la duración del sonido que es percibido por el individuo con una pérdida de audición y la de un sujeto normoyente, normalmente que va a ser el examinador. Entonces, en esta, si existe una hipoacusia de transmisión, el individuo va a oír durante más tiempo el sonido del diapasón, concluyendo que existe un Swabash alargado. Si el paciente tiene una hipoacusia de percepción, el sonido lo oirá menos tiempo, resultando un Swabash acortado. Luego tenemos la prueba de Weber. Acá se coloca un diapasón vibrando en el vértex de la calota, debiendo ser percibido por igual en ambos oídos. Cuando hay un proceso de condensación, digamos que puede ser una otitis media, pues el sonido será mayormente percibido en el lado afectado. Y tenemos la prueba de Rinne. Entonces acá se aplica un diapasón en la apófisis mastoides, el hueso del cráneo que está detrás de la oreja, y vamos a medir el tiempo en que el paciente escucha el sonido. Cuando cesa el sonido, se le coloca el diapasón frente al conducto auditivo, cronometrando también pues el tiempo en el que el paciente puede oír el sonido mediante una conducción aérea, es decir, a través del tímpano y a través de la cadena de huesecillos. En caso de sordera de transmisión, pues el paciente no va a ser capaz de oír los sonidos del diapasón cuando se colocan junto al meato auditivo. Entonces aquí vamos a poder descartar trastornos de obstrucción mediante la transmisión ósea del sonido y vamos a tener el diapasón vibrando en la apófisis mastoides y alejándolo lentamente hasta el momento en el que el paciente nos refiere que no escucha o dejó de escuchar el sonido de la vibración. Para la rama coclear también vamos a tener otras pruebas, como lo es la prueba de reloj, la prueba de la voz hablada y la prueba de Babinski. La prueba de reloj pues consiste en aplicar un reloj de cuerda en el paciente cuyo funcionamiento sea audible, que se escuche ese tic-tac del reloj. Entonces el paciente nos va a decir hasta qué momento pues dejó de escuchar el tic-tac. Tenemos la prueba de voz hablada, pues es exactamente igual que la anterior, pero que el examinador se coloca más o menos a 6 metros y hablando en un tono normal a ver si el paciente escucha correctamente. La prueba de Babinski-Weil, pues es una prueba de equilibrio en la que se trata de poner en manifiesto las posibles alteraciones del desplazamiento del sujeto. Entonces se le ordena al paciente caminar en línea recta hacia adelante y hacia atrás, sin dar vuelta, con los ojos abiertos y ahí con los ojos cerrados. Puede observarse los siguientes hechos. Puede que el paciente no presente desviación, puede que cuando el paciente está haciendo la actividad realizada, pues tenga una desviación hacia adelante en un sentido y hacia atrás en el contrario, que es lo que se conoce como la marcha en estrella, que lo hablamos anteriormente. Y vamos a tener en cuenta que en las lesiones del sistema vestibular pues pueden aparecer marcha en estrella, en ballesta o en abanico.
con lateralización o caída siempre hacia el lado lesionado. Entonces el paciente va caminando, pero se deja ir hacia el lado afectado. Tenemos la maniobra de Hallpike o Dix-Hallpike. Entonces, pues esta se le emplea para el diagnóstico del vértigo posicional paroxístico benigno del conducto posterior, pues aunque también sirve para el diagnóstico del conducto anterior afectado. ¿Cómo se hace? Entonces, el paciente está inicialmente sentado mirando al frente, se le gira la cabeza 45 grados hacia el oído explorado. Seguidamente el paciente se coloca en decúbito supino con la cabeza girada 30 grados bajo la horizontal y se observan los ojos del paciente, en los que aparece un nistagmo típico de breve latencia, más o menos de 1 a 5 segundos, y tiene una duración limitada, generalmente menos de 30 segundos. La maniobra se realiza girando la cabeza a ambos lados, pasándola por la posición de sedestación. Entonces, la respuesta nistágmica depende del canal afectado. En el conducto posterior se puede desencadenar un nistagmus rotatorio hacia el lado decúbito en componente vertical hacia arriba. Y en el conducto anterior vamos a ver lo que es un nistagmo rotatorio hacia el lado en decúbito, pero con componente vertical hacia abajo y con una afectación a un poco hacia el lado elevado. Tenemos también lo que es la maniobra de Pagini o road test. Entonces acá normalmente el paciente va a estar en posición supina con la cabeza inclinada 30 grados hacia arriba. Se le gira su cabeza 90 grados hacia el oído explorado, se gira la cabeza hacia el otro oído para identificar un nistagmus horizontal de dirección contraria a la anterior. Entonces en esta vamos a identificar principalmente de si el paciente va a tener un vértigo posicional paroxístico benigno del canal semicircular horizontal, cuando el paciente pues se le observa el nistagmo después de hacerle la prueba. Vamos a tener las alteraciones de la rama coclear. Entonces principalmente en estas vamos a encontrar hipoacusias, como lo que es la hipoacusia de conducción o transmisión, una hipoacusia neurosensorial o de percepción o una diploacusia. Entonces, recordemos que la hipoacusia va a ser el trastorno caracterizado por la disminución de la percepción auditiva por debajo de lo normal. Entonces vamos a tener que la sordera pues sería una profunda pérdida auditiva. Entonces va a presentar el paciente lo que es disminución o pérdida de la audición. Cuando hablamos de una hipoacusia de conducción, pues el paciente va a oír todos los sonidos pero con bajo volumen, independientemente de la frecuencia. Va a tener una sensación de oídos tapados, va a tener la sensación de que todas las personas o todo lo que escucha se está escuchando en una voz baja. Tenemos normalmente que sus causas pueden ser una obstrucción del conducto auditivo externo, perforaciones de la membrana timpánica, una rotura de la cadena de huesecillos, otitis externa media aguda. Cuando hablamos de lo que es una hipoacusia neurosensorial o de percepción, resulta que acá el paciente va a oír pero no va a entender, no reconoce los sonidos. Las causas principales pueden ser una presbiacusia, una infección viral, por fármacos ototóxicos, vamos a tener fracturas del hueso temporal, por meningitis, por alguna malformación congénita del oído interno, entre otros. Y tenemos la diploacusia, que va a significar pues la audición doble y va a hacer referencia a una alteración en la percepción de la frecuencia de los sonidos. Entonces esto va a indicar principalmente una alteración de las células ciliadas del órgano de Corti y suele acompañarse a ciertas hipoacusias neurosensoriales de tipo coclear. En cuanto a las alteraciones de la rama vestibular, entonces tenemos lo que es un vértigo posicional benigno, enfermedades de Meniere y una neuritis vestibular como ejemplos de ello. Hablando un
poco acerca del vértigo posicional benigno, pues va a ser la causa más común de vértigo y se caracteriza por episodios de vértigos y nistagmos paroxísticos de pocos segundos a 1 minuto de duración. Entonces vamos a tener que se va a desencadenar por cambios posicionales cefálicos como girarse en la cama o extender la cabeza. Aquí es donde tiene gran importancia las maniobras como lo es el roll test o la maniobra de Dix-Hauppig. Tenemos también lo que es la enfermedad de Meniere. Es un trastorno del oído interno que va a provocar en el paciente episodios de vértigo, una sensación de que todo le gira a su alrededor. La enfermedad de Meniere suele comenzar en un oído, pero más tarde puede extenderse al otro. El tabaquismo, las infecciones y una dieta alta en sal pueden empeorar la enfermedad. ¿Qué síntomas tiene este paciente? Pues incluyen sensaciones de que todo le gira alrededor, pérdida de la audición, zumbidos, sensación de presión en los oídos. El vértigo puede causar náuseas intensas y pérdida del equilibrio. La pérdida de la audición puede ser permanente y los medicamentos para los mareos o náuseas pueden controlar un poco los síntomas. Cuando hablamos de una neuritis vestibular, va a ser una lesión inflamatoria del nervio vestibular que es provocada por un virus. Generalmente es una crisis única de unos 6 días con mucho mareo y náuseas que da paso a una sensación de inestabilidad de 2 a 3 semanas de duración. La inflamación del nervio vestibular es la causa más frecuente de una neuritis, destacando un proceso gripal, catarral o incluso una sinusitis que han precedido al vértigo agudo. Hablaremos ahora del examen físico del nervio glosofaríngeo. Su anatomía va a ser un nervio mixto, es decir, tanto sensitivo como motor, va a emerger del bulbo raquídeo del encéfalo, va a pasar anterolateralmente para abandonar el cráneo a través del agujero yugular posterior junto con los pares 10 y 11 y la vena yugular interna. El nervio craneal 9 sigue el músculo estilofaríngeo y pasa entre los músculos constrictores superiores y medios de la faringe para así alcanzar la orofaringe y la lengua. Contribuye al plexo nervioso faríngeo. El nervio glosofaríngeo es aferente de la lengua y la faringe, de ahí su nombre, y eferente para el estilofaríngeo y la glándula parótida. Vamos a tener sus orígenes. Vamos a tener un origen aparente que es desde el surco lateral del bulbo y el origen real que viene de las fibras sensitivas y las fibras motoras. Cuando me refiero a las fibras sensitivas, estas van a nacer del ángulo externo de la sustancia reticulada gris, descienden en sentido vertical al fascículo solitario, siguen longitudinalmente, su volumen va aumentando de abajo a arriba por ramas descendentes del nervio intermediario neumogástrico al núcleo solitario y va a terminar en la parte media y superior del núcleo. También tenemos las fibras motoras que van a nacer del núcleo ambiguo, comienza en la parte superior del entrecruzamiento sensitivo y va a terminar en la oliva vulvar, representan la cabeza del asta anterior. Vamos a tener entonces las funciones del nervio glosofaríngeo. Entonces el nervio glosofaríngeo va a ser sensitivo, general de la mucosa de la faringe y la amígdala palatina, el tercio posterior de la lengua, la trompa auditiva e incluso el oído medio. Va también a ser sensitivo para la presión arterial y la química del seno carotidio y del cuerpo carotidio. El nervio glosofaríngeo va a ser motor y propioceptivo para el estilofaríngeo y va a ser parasimpático, secretomotor para la glándula parótida. Además, hay que tener en cuenta que es el par craneal menos probable de lesionarse ante alguna fractura de la base del cráneo. En cuanto a la exploración física del noveno par craneal, vamos a tener principalmente que vamos a ver la sensibilidad gustativa. Vamos a basarnos en lo que es los sentidos gustativos: dulce, amargo, salado y ácido.
Entonces, ¿cómo va a ser? Nos ubicamos frente al paciente con la boca abierta y la lengua mantenida hacia afuera de la arcada dentaria. Vamos a tener un hisopo con la sustancia que se le va a colocar, puede ser dulce, puede ser amargo, salado, etc. Y se lo colocamos al paciente. Cuando el paciente perciba la sensación gustativa, pues debe avisar sin hablar. En cuanto a las alteraciones del noveno par craneal, vamos a encontrar una pérdida total del gusto, más conocida como ageusia, una disminución del gusto como la es una hipogeusia y una perversión parageusia. Entonces, en el caso de parálisis, el paciente va a tener problemas de la deglución y trastornos del gusto, que es lo que se conoce como el signo de cortina de Bernet. Y también tenemos alteraciones como en caso de una neuralgia o un síndrome de Wilfred-Harris. Va a tener el paciente accesos dolorosos, va a tener tos, deglución, bostezo, va a tener este tipo de dolores. Van a estar localizados en la parte posterior de la lengua y el paciente va a referir que se va a irradiar a las fauces y el oído. En cuanto a la exploración, pues se mira lo que es el signo de Bernet, el reflejo faríngeo, el reflejo del seno carotidio y la exploración del gusto del tercio posterior de la lengua. Este último pues ayudado también con el hisopo. En cuanto a las alteraciones del nervio glosofaríngeo, vamos a tener también lo que es una neuralgia sintomática, un signo de cortina de Bernet y un síndrome estiloideo. Entonces, la neuralgia sintomática va a ser la afección caracterizada por síntomas repetitivos de un dolor intenso en la lengua, garganta, oídos y amígdalas. Entonces vamos a tener un cuadro neurológico que puede ser anestesia y disgeusia, que es lo que nos va a referir el paciente. Tenemos el signo de cortina de Bernet. Aquí vamos a tener una parálisis del músculo constrictor superior de la faringe, la cual estimula la parte posterior, desplazamiento de la pared faríngea posterior hacia el lado sano. El síndrome estiloideo pues es la elongación de la apófisis estiloides y una calcificación o una osificación del ligamento estiloideo. Nervio vago. El nervio vago tiene los siguientes componentes. Va a tener fibras motoras para los músculos del arco braquial respectivo, va a tener fibras sensitivas esteroceptivas, va a tener fibras viscerosensitivas y visceromotoras y va a tener fibras gustativas. Vamos a hablar un poco acerca del origen real, aparente y motor. El origen real pues se encuentra en las células del ganglio petroso que termina a nivel del tracto solitario del bulbo. El origen aparente está entre los nervios craneales accesorio y glosofaríngeo, en el surco colateral posterior del bulbo raquídeo o el del surco retrobolivar y en el surco del tallo cerebral. Y en cuanto al origen motor, pues vamos a tener que las fibras motoras se van a originar en el bulbo del núcleo ambiguo por debajo de las fibras del glosofaríngeo. En cuanto a las funciones del nervio vago, entonces vamos a tener principalmente que es el reflejo de la tos, deglución y el vómito. También está relacionado con la contracción de las cuerdas vocales para la producción de la voz. Va a tener también función en disminución de la frecuencia de los latidos cardíacos, movimientos respiratorios y constricción de los bronquios, coordinación de los movimientos del esófago e intestino, aumento de una secreción gástrica y producción del sudor. ¿Cómo se explora el nervio vago? Primero es necesario escuchar la voz del paciente. ¿Es ronca? Lo que puede indicar una parálisis de las cuerdas vocales, o tiene un sonido nasal, que me puede indicar una parálisis del paladar. ¿Tiene el paciente dificultades para la deglución por una debilidad de la faringe o del paladar? Entonces en este caso se le pide al paciente que diga A o que bostece, observando al mismo tiempo el movimiento del paladar blando y la faringe. Normalmente el paladar blando se eleva de manera asimétrica, la úvula permanece en la línea media y cada uno de los lados de la faringe posterior se va a desplazar en dirección medial, como si fuera una cortina. Anote cualquier asimetría o desviación de la úvula. A
continuación se le dice al paciente que va a valorar su reflejo nauseoso. Pídale que abre la boca y utilice una punta de un aplicador largo de algodón para estimular la parte posterior de la faringe a cada lado. Esta maniobra se debe realizar con suavidad para evitar el vómito al paciente. La valoración de la deglución pues se lleva a cabo mediante la observación de la posible disfagia del paciente mientras bebe agua. Es muy importante recordar que esta prueba no se va a realizar en pacientes que muestren alguna alteración del reflejo nauseoso, pues ya que podría presentar alguna aspiración. Patologías del nervio vago. Las lesiones en este nervio pues pueden darse en sus ramas. Si ocurre en la rama faríngea se da la disfagia, que va a ser la dificultad para tragar. En cuanto a las ramas laríngeas, puede producir lo que es una parálisis del músculo cricotiroideo y voz débil, o puede darse también una lesión en el nervio laríngeo recurrente, llevándome a una parálisis de las cuerdas vocales, disfonía y voz ronca. Pueden verse afectados sus ambos nervios laríngeos, donde me va a producir una afonía en el paciente. Nervio accesorio o espinal. Su origen real, entonces vamos a tener que es desde la raíz craneal, que es desde el bulbo raquídeo, debajo del núcleo ambiguo, medial del núcleo del nervio trigémino y va lateral pues del núcleo del nervio trigémino. Y su raíz espinal, que puede ser motora, sensitiva y vegetativa, va a ser desde el asta anterior de la porción superior de la médula cervical. En cuanto al origen aparente del nervio accesorio, entonces la porción craneal viene desde las raíces vulvares que van a emerger del surco colateral posterior del bulbo raquídeo, y en cuanto a la porción espinal viene desde las raíces medulares, lo hacen desde el surco colateral posterior a la médula. Función y trayecto del nervio accesorio. Va a tener una inervación de la faringe y laringe, va a controlar la glotis, por lo tanto la respiración y la fonación. Vamos a tener un ramo externo que inerva el músculo esternocleidomastoideo en cuanto a la flexión y al trapecio en cuanto a la extensión. En cuanto a la exploración del nervio accesorio, pues se le va a pedir al paciente que se lateralice de derecha a izquierda y vamos a valorar los músculos de esta parte, pues descartando la presencia de alguna atrofia o alguna fasciculación. Nervio hipogloso. El origen aparente del nervio hipogloso. Entonces acá podemos observar lo que es el origen aparente, donde viene desde la pirámide vulvar derecha, que es el número 1, la oliva vulvar derecha, que es el número 2. En medio de las dos se aprecia el surco preolivar, considerado pues el origen aparente del nervio hipogloso. Se observa que con la flecha la emergencia de un grupo de fibrillas inferiores del mismo nervio. Hablando un poco acerca de las generalidades del nervio hipogloso, pues la función del nervio hipogloso es netamente motora, es decir, que hace que la lengua se mueva, e indirectamente pues va a contribuir a la formación del bolo alimenticio, de la deglución e incluso de la articulación de los sonidos, ya que para estas funciones pues es necesario que la lengua ejecute ciertos movimientos. Entonces va a ser motor para todos los músculos de la lengua que van a ser inervados por el nervio hipogloso, a excepción del palatogloso, del nervio que es inervado por el nervio lingual. En cuanto a la exploración semiológica, pues primero vamos a tener en cuenta tres cosas: el trofismo y simetría de la lengua, la posición de la lengua y la fuerza muscular segmentaria. Entonces, en primer término vamos a observar la lengua en reposo, con lo cual se puede objetivar signos de atrofia o alguna fasciculación y surcos prominentes. Luego, vamos a pedirle a nuestro paciente que proyecte la lengua hacia afuera y mueva hacia la derecha e izquierda, arriba y abajo. Para determinar la fuerza, pues se le solicita que empuje la mejilla con la lengua y al mismo tiempo pues el examinador va a oponer a este movimiento con su mano para poder observar
alguna atrofia o alguna patología en este caso. ¿Qué patologías vamos a observar? Podemos observar paresias o parálisis parcial del nervio hipogloso e incluso parálisis bilateral del nervio hipogloso. Eso fue todo por hoy, espero les haya gustado. Cualquier duda nos pueden escribir en los comentarios de este video. Muchas gracias por su atención.